y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Señor, no entendemos cómo tú pudiste valorar más la vida de cada uno de nosotros que la vida de tu Hijo Jesucristo. No merecíamos el amor, no merecíamos el perdón, no merecíamos la misericordia. Si tú mirares nuestros pecados, Señor, oh, ¿quién podría estar delante de ti? Pero aún con todo y eso, Señor, tú nos amaste, nos perdonaste, nos tomaste de la mano, nos abrazaste, limpiaste nuestras lágrimas. Oh Señor, ¿cómo no amarte, Señor, si tú nos has amado primero? ¿Cómo no servirte, Señor, si podemos experimentar tu amor, tu perdón, la paz que sobrepasa todo entendimiento? Has ido a preparar un lugar para nosotros y un día vas a venir por nosotros. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no servirte? Si desde que tocaste nuestra vida, nuestro corazón y nos tomaste de la mano, Señor, empezamos realmente a saber lo que significa vivir. Mi Señor, yo te pido en el nombre de Jesús esta tarde que seas tú hablando al corazón de mis hermanos, que seas tú dando sabiduría espiritual para que podamos entender un poco siquiera a lo que tú nos has llamado, lo que has hecho ya por nosotros y lo que harás hasta que un día estemos frente a frente delante de ti, Señor. Bendito seas, bendito sea tu santo nombre. A ti la gloria, la honra, la majestad y el trono. Dios fuerte, Dios poderoso, Dios eterno, Dios invisible, Dios de misericordia, Dios de perdón. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Pues qué alegría y qué hermosa alabanza. Qué hermosa alabanza. Bueno, pues vamos a continuar porque pues si no. Yo sentí algo muy bonito. Mis hermanos, este mensaje se llama El pastor de Dios. Así se llama, el pastor de Dios. Y bueno, ahorita acabo de leer un poquito Hechos 16. El apóstol Pablo, Silas, pues iban rumbo a Asia. El Espíritu Santo no se los permitió. Iban a predicar en
en Bitinia y tampoco el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces, en una visión, por medio de una visión, mis hermanos, Dios sigue hablando, así como dice esta alabanza. Sí, mi hermano, Dios sigue hablando. Las visiones son actuales, sí, mi hermano. ¿Sabes una cosa? Hace aproximadamente poco más de 10 años, 11 años, nosotros veníamos llegando aquí a Michoacán. Nos trajo Dios de Acapulco para acá. Y pues por cosas, por revelación del Espíritu Santo nos quedamos ahí 2 años. Yo no me quería quedar, obviamente, porque yo dije, yo no me puedo quedar aquí. Pero pues nos quedamos. Y ¿sabes una cosa? Cuando nos quedamos, decidimos quedarnos. Nosotros veníamos por 8 días, traíamos pues ropa de playa, porque nosotros pues veníamos de Acapulco. Y cuando decidimos quedarnos, a los 20 días yo me fui para Acapulco para traernos la ropa. Y también me traje una guitarra, porque yo dije, bueno, pues Marijó en ese tiempo ya tocaba el teclado. Me traje la guitarra y yo dije, pues a ver si uno de mis hijos agarra la guitarra. Ese día que yo llegué en la mañana, nosotros vivíamos aquí a un lado, atrás de la 2, de la secundaria 2. Yo llego con la guitarra, ya nos estábamos durmiendo, y Mariam tiene ahorita, va a cumplir 20, quítenle 11, tenía 9 años. Como a las 10:15 de la noche va y toca el cuarto y dice, mamá, papá, y estaba visiblemente perturbada y respiraba fuerte. Yo dije, pues está enferma. Me dice, es que no estaba dormida. Y le digo, sí, hija, pero ¿qué pasó? Es que no estaba dormida, dice, pero se me apareció una tele. Ella dijo, se me apareció una tele y yo estaba en la iglesia tocando la alabanza. Y le dije, pero ¿cómo fue, hija? Sí, dice, yo tengo mis ojos abiertos, no me he dormido. Y se me prendió una tele, pues no había tele en el cuarto. Era una visión. Ella se vio tocando en la alabanza. Y le dije a mi esposa, cuando se va Mariana a su cuarto, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esta niña se volvió loca. Porque imposible que toque ahí. Imposible, porque yo ya los conocía de poquito tiempo. Imposible. Y en lugar de darme gusto, me preocupé. ¿Y qué crees, mi hermano? A los 5 meses estaba tocando en la alabanza. Lo que vio ella a esa edad fue una visión de Dios. Una visión de Dios. Como esta, que vio Pablo, el Espíritu no se lo permitió ir a 2 lados, le dijo que no. Vio una visión de un macedonio que le decía, ven y ayúdanos, y entonces se encamina de esa manera. Empezó a entrar la palabra de Dios a Europa. Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Este mensaje se llama El Pastor de Dios. Así se llama. El Pastor de Dios. Y mira, yo quiero que anotes, es quien anote, no sé quiénes anoten, pero una sola carta contiene muchos temas. Pero hay unas sencillas preguntas, muy sencillas, que si tú cuando vas a empezar a leer una carta te las haces, vas a entender en gran manera lo que el Espíritu Santo te quiere decir. Mira qué preguntas son. ¿Quién lo escribió? Esa es la primera. Segunda pregunta. ¿Para quién lo escribió? Tercera pregunta, ¿cuál es la razón de que lo escribió? Cuarta, ¿eso que escribió es para ellos nada más? ¿O eso que escribió es para los cristianos de todos los tiempos? Cuando tú te haces esas preguntas y las contestas, entonces hay un entendimiento. Te voy a decir por qué. Porque ahorita lo que vamos a leer, esto es algo que está ocurriendo ahí,
entre el apóstol Pablo y Tesalónica. Es decir, pues no nos sirve mucho a nosotros. ¿Sí me entiendes? O sea, eso es algo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, para los cristianos de todos los tiempos no nos sirve. Pero hay algo que sí nos sirve y ahorita lo vamos a ver. Mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿Para quién lo escribió? Para la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué lo escribió? Bueno, ya vimos el capítulo 1. Verdad reveladora. Los hijos de Dios, ¿por qué son hijos de Dios? Hay muchas evidencias de que son hijos de Dios. ¿Por qué lo escribió? Porque pues había ciertos problemas que ahorita vamos a ver. ¿Eso que escribió es para ellos? Sí, ahorita lo vas a ver. Y hay cosas que escribió aquí mismo entretejido que nos sirve a los cristianos de todos los tiempos. Hay por aquí algún cristiano. Bueno, pues también para nosotros nos sirve. Mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira. Porque ustedes, le dice a la iglesia de Tesalónica, vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, vacía, sin fruto, vacua. Es lo mismo en el griego. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? ¿Te acuerdas que en Filipos los metieron a la cárcel? Cuando le salió aquella muchacha endemoniada. ¿Te acuerdas? Que se voltea a Pablo y que les dice, en el nombre de Jesús, vámonos. Los golpean, los meten al calabozo de más adentro. Después, ya golpeados, pues prácticamente huyen a Tesalónica. Es lo que dice aquí. Antes padecido y siendo ultrajados en Filipos. Eso pasó en el capítulo anterior. Como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Versículo 3. En la iglesia de Tesalónica que estaban haciendo, había mucha oposición. Y quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque tienes que entender cómo fue que Pablo llegó a Tesalónica por medio de una visión. ¿Esa visión fue de Dios? Sí. Pero el hecho de que sea Dios el que te dice que hagas algo no quiere decir que lo vas a hacer y no vas a tener problemas. ¿Sí me entiendes? Es decir, Dios le dijo a Pablo, vete para allá a predicar. Y tú pudieras decir, si lo mandó Dios, pues que todo va a estar bomba, ¿no? Tranquis, ¿verdad que sí? Pues no, mi hermano, porque Satanás también trabaja. Es lo que tenemos que entender los hijos de Dios. Entonces, es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Que en Tesalónica había muchísima oposición. Había personas que acusaban al apóstol Pablo de cosas graves. Por eso en el versículo 3 dice, porque nuestra exhortación, esa palabra exhortación es paráclesis en el griego, quiere decir llamamiento al lado de uno o llamamiento a caminar juntos. Lo que dice el apóstol Pablo es, pues, mi predicación para invitarlos a Jesús, para invitarlos a caminar con nosotros o para invitarlos a que estén al lado de nosotros, es lo que dice el apóstol Pablo. Nuestra invitación, nuestra predicación no procedió de error, en el original de fraude, ni de impureza. Se refiere a pecados sexuales, ni fue por engaño. Es decir, había personas fuera de la iglesia de Tesalónica que acusaban a Pablo de cosas graves, como cuáles, que sus enseñanzas eran fraude, fantasías. Decían que su predicación era movido por cosas impuras, era impuro sexualmente. Es decir, decían que Pablo andaba predicando para ver qué le caía. Fíjate bien, ¿eso es raro? No, mi hermano. Hoy por hoy hay iglesias que tienen escándalos sexuales porque el pastor acosa a las mujeres, porque el pastor anda en otras cosas en lugar de dedicarse a la predicación. ¿Qué más decían? Decían que predicaba para engañar a la gente. Versículo 4. Sino que según fuimos, por eso te digo, esto
¿Nos sirve a nosotros? Pues no, realmente no, porque es algo que está pasando localmente. ¿Sí me entiendes? Ok. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, colaqueía en el griego. Esta palabra colaqueía se usaba para describir a una persona que practicaba X actividad, pero para sacar dinero. Aquí estaban acusando al apóstol Pablo de que él predicaba por la lana, que él predicaba para ver qué le podía sacar a la gente. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, y pone a Dios como testigo. 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Si te fijas, una de las razones por las cuales escribió esta carta fue porque las personas fuera de la iglesia de Tesalónica, no dentro de la iglesia de Tesalónica, pues hablaban cosas muy feas de Pablo, ¿verdad? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hablaron de Jesús? Pues harto. ¿Cuánto hablaron de Pablo? Pues mira, ahí está. Mi hermano, mi hermana, tienes que ser consciente. Por eso yo te digo a ti, tú siempre tienes que ver lo que yo predico. Tú tienes que constatar con tu Biblia que lo que yo te predico es la verdad de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, ver mis frutos. Porque si mis frutos no son buenos, entonces no predico para Dios, entonces no trabajo para Dios. Es una obligación tuya que cheques la escritura, que lo que yo te predico es la verdad de Dios. Segundo, ver mi fruto. Si mis frutos son buenos, no te quepa duda, trabajo para Dios, el Dios del cielo y la tierra. Y después de eso, verte en un espejo. Porque ¿qué tal que yo sea hijo de Dios, pero que tú seas hijo de Satanás? Que yo sí tenga buenos frutos, pero que tú tengas malos frutos. ¿Sí me entiendes? Es una obligación de todos nosotros, los que estamos aquí y los que me escuchan en línea. Entonces, esta es la razón, mi hermano. Si te fijas cómo él está explicando varias razones para defenderse de alguna manera, por lo menos no delante de los incrédulos, sino delante de las personas que él les predica, y decirles, pues no les hagan caso, porque es más, ustedes saben cómo nos hemos comportado Pablo, Silas y Timoteo, los tres que les predicamos, santa, justa y piadosamente. ¿Verdad que sí? Ok. Pero hay algo que nos sirve, mi hermano. Cosas que no nos sirven, el problema que tienen ellos, ¿verdad? Entre la iglesia local. Hay algo que sí nos sirve. Por eso este mensaje se llama ¿cómo? El pastor de Dios. Aquí entretejido en esta situación local entre Tesalónica, los incrédulos y Pablo, están las características de los verdaderos predicadores, mi hermano. Estas características tú las debes notar en mí
Y si no las notas, sigue orando, mi hermano. Pero a fuerzas debes de notar algunas en mí. Y si no las notas, yo te invito a que salgas corriendo de aquí. Regresa, por favor, 1 Tesalonicenses 2:4. Mira, mi hermano, la primera característica del pastor de Dios dentro del problema que está tratando Pablo, ¿verdad? Defendiéndose. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Fuimos aprobados por Dios. Esa palabra aprobados es dokimazo en el griego, pero la manera que está escrita aquí es de dokimasmeta. Es la misma dokimazo, pero está en tiempo perfecto. ¿Quiénes estudiaron español? Tiempo perfecto, copretérito, pretérito, todas esas cosas. Ok. Pues no vamos a estudiar español el día de hoy, pero te voy a decir lo que significa. Dokimazo es probar. Aquí dice que según dice Pablo, Silas y Timoteo, dice, fuimos aprobados. La forma en que está escrito el griego quiere decir que fueron aprobados, pero que primero fueron probados. Es decir, Dios, porque aquí dice que fue Dios. Dios primero los probó. ¿De qué manera? No dice la escritura de qué manera los probó. Pero primero los probó y después los aprobó. ¿Sí me entiendes? Ok. Por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La primera característica del pastor de Dios: no predica para agradar a las personas. Esa es la primera característica del pastor de Dios. Vamos a Jeremías 5:31. Esto es importante, sí, mi hermano. Sí. Porque el falso profeta, ese que decía Pedro, el falso profeta, el del Antiguo Testamento, le decía a la gente cosas que querían oír. Mira, Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, de los mentirosos. Pero mira lo que dice ahí. Y mi pueblo, ¿qué dice? Así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Isaías 39. Esto es importante, sí, mi hermano. ¿Por qué? Porque no faltaba, igual que hoy, no faltaba en Israel gente que quería oír cosas de bendición, que quería oír solamente de las promesas de Dios. Después de que vino Jesús, 2000 años después, todavía en las congregaciones la gente quiere escuchar solamente bendición de Dios. No quiere escuchar del juicio de Dios. No quiere escuchar del arrepentimiento. No quiere escuchar del cambio de vida. No quiere escuchar que si tú traes tu ofrenda al altar, primero tienes que ver cómo está tu corazón. Porque si tu corazón no está bien delante de Dios, de nada sirve que ofrendes. Si tu corazón no está bien delante de Dios, de nada sirve que sirvas. Si tu corazón no está bien delante de Dios, de nada sirve tu servicio, porque el trabajo a nadie salva. Para Dios, más importante que el trabajo es el corazón de las personas. ¿Sí me entiendes? Mira, Isaías 39. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, de esa manera se les llamaba a los profetas también, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no os profeticéis lo recto, lo bueno, lo justo. Decidnos, mira, cosas halagueñas, Helká en el hebreo, cosas suaves. Profetizad mentiras, mahatalá, ilusiones, fantasías. Entonces fíjate bien, mi hermano. ¿Podemos ir a Gálatas 1:6?
La primera característica del pastor de Dios es que no engaña a nadie. Es que predica la palabra. Si cae bien, mi hermano, pues gloria a Dios, mi hermano. Pero si no cae bien, pues también gloria a Dios. De aquí hay personas que se han ido, mi hermano. Se han ido porque pues luego dicen que soy muy duro. Pero no es que sea duro, mi hermano. Yo te predico exactamente como está la palabra. Porque es mi obligación decirte que si tu vida no la estás llevando adecuadamente, no estás caminando correctamente el camino cristiano. Muchas veces ha pasado, sí, mi hermano, ha pasado. Mira lo que está pasando aquí en la iglesia de Galacia. Mira, estoy maravillado, es el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, la iglesia de Galacia se estaba desviando. Siguiente. No que haya otro, porque no hay otro evangelio, nomás hay uno, estarás de acuerdo. Nomás hay una sola palabra, estarás de acuerdo. Nada más hay un solo Dios, no hay varios, ni varios evangelios, ni varias verdades, no, nomás hay una. Por eso dice el apóstol Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros, fíjate, cuando los gálatas están desviando, porque hay personas que les están hablando de otro Dios, de otro evangelio, de otra palabra que no es la palabra de Dios. Y les dice el apóstol Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea consagrado al infierno. Eso dice el original. ¿Te parece duro? Sí, mi hermano. Pero la palabra en sí misma, ¿es muerte o es vida? ¿Es cielo o es infierno? ¿Es paz o es guerra? ¿Estás en amistad con Dios o estás en enemistad con Dios? ¿O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás? No puedes tener un piecito en ambas familias. Mira, si alguien predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea consagrado al infierno. Y luego versículo 9. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido otra vez, sea consagrado al infierno. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ve a Gálatas 4:13. Con esto tú ya puedes ver lo que está pasando en la iglesia de los Gálatas. ¿Verdad que sí ya podemos verlo? Ok. Quiero que observes esto que el apóstol Pablo les escribe en el capítulo 4. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Mira cómo lo recibieron los Gálatas al principio. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. 15. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. 16. Y miren la pregunta que les hace. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad?
Fíjate bien. Se estaban desviando. Y el apóstol Pablo, obviamente, ¿qué hace? Pues les escribe y les dice, miren, se están desviando. Y aquí les dice, oigan, al principio me recibieron como si fuera un ángel de Dios. Me recibieron como si fuera el mismo Cristo Jesús. Es más, si hubieran podido darme sus ojos, me los hubieran dado. Y dice, ¿qué pasó con todo eso que experimentaban por mí? Y mira lo que les dice. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Sabes qué estaba pasando? Que los Gálatas ya estaban tan confundidos que su afecto anterior por Pablo ya había desaparecido. Y ahora, aquel que le daban sus ojos o estaban dispuestos para darle sus ojos, ya lo consideraba su enemigo. ¿Qué explicaba el cambio de actitud hacia Pablo? Si él era el mismo, si él estaba predicando exactamente el mismo mensaje. ¿Qué explicaba? Pues bien sencillo, ellos se habían alejado de Dios. En mi vida cristiana, mi hermano, mi hermana, ha pasado muchas veces. Hay personas que han llegado aquí y dicen, esta es la verdad de Dios, cómo se predica, me ha ayudado mucho. 1 mes, 2 meses, 6 meses, 7 meses. Y quieren seguir siendo las mismas personas. ¿Y qué crees, mi hermano? Que para eso me puso Dios, para decirte, por aquí no es. Y entonces se olvidan de que aquí se predica la verdad. Esa verdad de Dios que al principio aplaudían y empiezan, pero es incrédulo, por eso, muy educado. Pues sí, pero es incrédulo. Pero está bien bonito, sí, mi hermano, pero no yo. La Biblia dice que si no quieres tropezar, que si no quieres esto, que si aquello, y entonces dicen, y entonces se van de aquí bien enojados. Unos de un modo y otros de otro. ¿Te parece parecido? ¿Sabes qué sucede, mi hermano, mi hermana? Que cuando tú estás cerca de Dios, tú entiendes, tú tienes que entender que cuando estás en una congregación, tú estás poniendo tu vida espiritual en las manos del pastor. Tú estás confiando tu vida espiritual. Tú estás confiando tu guía. Y yo siempre les he dicho, ¿tienes un problema? Háblame. Yo tengo toda la semana. ¿Tienes cualquier situación? Háblame, porque yo ya pasé por todo lo que tú me vas a contar. No tienes por qué tener las luchas solo o sola. En la medida que tú me dejas, yo puedo participar. Yo te puedo dar la opinión, no la mía, la de Dios. Ahora, hay personas, mi hermano, mi hermana, ya vamos a cumplir 5 años en este lugar. Hay personas que se les ha dado el consejo de Dios, incluso que se han disciplinado. Y aquí están hasta la fecha. Sí, mi hermano. Sí. Hay otras que se han molestado. Hay otras que han dicho, no. Por ejemplo, a veces hay problemas aquí entre ustedes. Bueno, poquitos. No es a pensar que muchos. No, poquitos. Porque en otras congregaciones, ahí sí se pasan de problema en problema. ¿Qué es lo que sucede? Lo que dice la Biblia, mi hermano. El que ofendió tiene que pedir perdón y tiene que rectificar y cambiar, obviamente. Y al que se le ofendió, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene que hacer al que se le ofendió? Perdonar. ¿Qué quiere decir perdonar? Olvidar o dejar pasar. ¿No es cierto? Entonces,
¿El hecho de que estemos en la congregación quiere decir que no vamos a tener problemas? No, mi hermano. Te voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes tienen problema, por ejemplo, aquí con el comisario de San Miguel? ¿Quién? Nomás mi hermano Samuel. ¿Sí? No, ninguno. Ok. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes tienen problemas con el eléctrico que está aquí enfrente del puente? No. ¿Sabes por qué no tienen problemas con ellos? Porque no conviven con ellos. Con los que convivimos es normal que tengamos problemas. Lo que no es normal es que no sepamos cómo arreglarlos. Entonces, fíjate bien, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que sucede? Que la palabra siempre nos quiere llevar por un camino diferente por el que nosotros no queremos. Nosotros siempre queremos estar cómodos. Y Dios no nos quiere tener cómodos. Quiere doblar nuestro corazón. Quiere martillar nuestro corazón. Y es cuando nosotros no queremos, no lo permitimos. Entonces, fíjate bien, una de las características, regresa por favor, 1 Tesalonicenses 2:7. La primera característica del pastor de Dios: no predica para agradar a las personas. De ninguna manera, simplemente es Dios. Mira, versículo 7. Estas cosas, mi hermano, mi hermana, tú tienes que observarlas en mí. Porque si no las observas, cuidado. Cuidado. Versículo 7. Antes fuimos Pablo, Timoteo y Silas, los 3 predicadores. Pongan atención los predicadores. ¿Por qué? Porque estas características ustedes las deben tener. ¿Ya se dieron cuenta por qué las congregaciones están en tan malas condiciones? Porque ni el pastor tiene las características o los parámetros de Dios y los congregantes tampoco. Y por eso las congregaciones están de esa manera. Mira versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí está la segunda característica del pastor de Dios. Tiernos. Esa palabra tiernos de la Reina Valera la traduce de esa manera. Es epios en el griego. Quiere decir suave, bondadoso, amable. Pero hace 2000 años, esta palabra epios, te voy a decir qué caracterizaba. Caracterizaba a una nodriza que alimentaba a niños difíciles. Caracterizaba a un maestro con alumnos poco aplicados. O caracterizaba a padres con hijos rebeldes. ¿Qué te parece, mi hermano? La Escritura da por hecho que el pastor debe de ser paciente con los necios, con los difíciles. Bueno, estoy hablando de otros necios, no vayan a pensar, aquí casi no tenemos, para la gloria de Dios. Personas necias, personas difíciles, personas que se les dicen las cosas y no las entienden. ¿Cuántas veces? Lean por favor en NTV. Después de 2 años siguen reportando en Reina Valera. 2 años. Tenemos algunos anuncios de no usar teléfono celular. Para la gloria de Dios ya tienen casi 1 año y medio. De hecho, una familia se fue porque se la pasaban en el teléfono. Y el día que se les dijo, mira los cartelitos. Mira, cada que se les manda la invitación por WhatsApp, se les dice que no usen teléfono. Mira, cada que... Y de día, y cada mensaje, los martes, los domingos, y no, nunca hicieron caso. Hasta que se les dijo, oye, pues allá en el jardín hay muchas bancas. Si tú te sientas ahí en el WhatsApp o en el Face o en el Mercado Libre o en X cosa, pues ahí nadie te va a decir nada. Pero aquí no. Y se enojaron y se fueron. Para la gloria de Dios. Bueno, entonces mira, mi hermano,
¿Qué te parece la segunda característica? Antes fuimos tiernos, suaves, bondadosos o amables, pero en el griego, nodriza con niños difíciles, maestro con alumnos poco aplicados. Yo fui maestro, daba clases en la prepa Melchor Ocampo. Y cuando los alumnos son medios burros, madre mía, los aplicados, dice uno, ay, luego le explica a uno y luego. Pero los que no son muy aplicados, dice uno, no, hombre, qué gordo me cae este. Pues así es de cuenta, mi hermano, así estamos aquí. O padres con hijos rebeldes. Antes fuimos tiernos, entonces número 1, ¿cuál fue? No predica para agradar a los hombres. Número 2, paciencia. ¿Para quién? Para todos. Versículo 8. Si te fijas, mi hermano, como dentro de este problema entre Pablo y los Gálatas y los incrédulos, fuera de los Gálatas, fuera de los de Macedonia, de la iglesia de Tesalónica, si te fijas cómo se entreteje las características de Pablo, Silas y Timoteo. Mira, versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido no solo entregaros, no solo el evangelio de Dios. La tercera característica del pastor de Dios: predica solo el consejo de Dios. ¿Cuántas veces has escuchado prédicas que no parecen predicaciones, sino más bien parecen comediantes? ¿Cuántas veces? Muchas en el YouTube. ¿Cuántas veces? Yo en una ocasión, mi hermano, vino una persona de fuera y me presumió su iglesia, una iglesota bien grandota. Y yo dije, ay, pues al rato voy a ver una predicación. Madre mía. Pasaron 5 minutos, pasaron 10, pasaron 20. Y el pastor hablaba de todo. Como al minuto 22 aventó el primer versículo. Y ya luego siguió por 10 minutos hablando de él, de sus hijos y de su esposa. Yo dije, no, ya la pagué. Yo dije, ¿para qué? Ustedes aquí no vienen a ver qué opino yo, a ver qué pienso yo. Vienen a escuchar qué dice Dios. Número 1, ¿cuál es? No predica para agradar a los hombres. Número 2, paciencia para todos. Número 3, predica solamente el consejo de Dios. Es importante, importantísimo. Primera de Timoteo 6:3. Predica solamente el consejo de Dios. Y miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa, pon atención porque aquí el apóstol Pablo identifica 3 características de los falsos maestros. 3 en este mismo versículo. Si alguno, número 1, enseña otra cosa y no se conforma, número 2, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y número 3, ya la doctrina, enseñanza que es conforme a la santidad. Mira, 3 cosas. Enseñan otra cosa. No se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. 3, a la enseñanza que es conforme a la santidad. Siguiente versículo. Mire lo que dice. Está envanecido. Está lleno de orgullo, inflado como sapo. Eso dice en el original. Nada sabe. Delira, está loco, noseo en el griego, mentalmente enfermo, tiene deseos malsanos, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha. ¿Sabes qué sucede, mi hermano? Yo te predico solamente lo que dice la Biblia, te voy a decir por qué. ¿Yo voy a saber más que Dios? Claro que no. ¿Yo voy a tener algo mejor de lo que tiene Dios? Claro que no.
Yo entiendo perfectamente cuál es mi posición. ¿Cuál es mi posición? Obedecer a Dios. Es más, yo mismo no me puedo sostener en pie sin Dios. Yo mismo no puedo estar firme sin Dios. Entonces, ¿cómo me voy a atrever aquí a decirte mis pensamientos? Es más, si predicándote la verdad de Dios vienen pocos, imagínate si te predico tonterías, yo creo vienen más. Yo creo, puedo hacer, pero no le quiero calar. No le quiero calar. Entonces mira, siguiente versículo. Está hablando de estas personas que están envanecidos, que nada saben, deliran. 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Esa palabra corrupto es diapseiro en el griego y quiere decir podrido por completo. Esas personas que predican otra cosa, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la enseñanza que es conforme a la santidad, dice la palabra que están completamente podridos de su entendimiento. Y no solamente eso, al predicar otra cosa, enseñar otra cosa, han sido despojados, privados de la verdad. Y nos da una característica: han tomado la piedad, la santidad, la palabra, el evangelio como fuente de ganancia. Es decir, eso sí están por lo que sacan. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué dice al final? Apártate de los tales. Ese no está en los originales, mi hermano, pero está implícito, aunque no esté en los originales. Regresa, por favor, 1 Tesalonicenses 2:8, por favor. ¿Me puedes ayudar con el piano, Jo, por favor? Y mira, más características de los predicadores de Dios. Mi hermano, mi hermana, aquí hay muchos jóvenes. Aquí hay muchos jóvenes que tienen llamado. Tienen llamado de Dios. Estas características no solamente las tienes que ver en mí. Si tú ya predicas, las tienes que buscar en ti. Porque si no las tienes, vas a ser una vergüenza para el evangelio. Porque si no las tienes, más valdría que no predicaras. Porque vas a ser piedra de tropiezo para los hijos de Dios. Y por eso a veces los incrédulos dicen: mira, por eso yo no voy al templo. Mira versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Fíjate bien, número 1, no predica para agradar a las personas. Número 2, paciencia para todos. Número 3, te predica solo al consejo de Dios. Número 4, está dispuesto no solamente a dar su tiempo, a sacrificar su bienestar, su comodidad, incluso a dar la vida si es necesario. Mi hermano, nosotros no tenemos tiempo propio. No lo tenemos. Aquí en esta casa siempre hay personas, casi siempre. A veces cuando estamos en la mesa decimos: ay, ahora no hay nadie. Y se sueltan los chamacos. Porque no te creas, delante de la gente como que le miden tantito. No tenemos tiempo propio. A la hora que sea, cualquier día, tenemos que estar dispuestos, mi hermano, por un enfermo, por un funeral, por un problema de ustedes o por lo que sea. Mira, número 4, no solamente está dispuesto a dar su tiempo, bienestar o comodidad, incluso su vida, de ser necesario. Y quiero que, mira al final: porque habéis llegado
hacernos muy queridos, agapetos en el griego. Esa palabra literalmente quiere decir muy amados. Para que te des una idea, ¿te acuerdas cuando el Espíritu Santo bajó? Y dice literalmente de Jesús: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Es la misma palabra agapetos que usa Jehová al referirse cómo ama a Jesucristo. Es la misma palabra cuando Pablo le dice a Timoteo: mi hijo amado, agapetos. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Antes de que yo abriera esta obra, literalmente, un día estaba orando y Dios me dijo: ahora vas a tener 2 familias. La tuya con tus hijos y la otra. Y cuando me dijo 2 familias y empezó a dar vueltas mi cabeza, yo dije: así como me preocupo por mis hijos, me tengo que preocupar por ellos. Así como veo por unos, tengo que ver por ellos. Dije: qué barbaridad. Hasta como que me espanté, se me secó la boca. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Te voy a decir algo. Muchas veces he orado y he llorado y le he dicho: Señor, yo no pedí esto. Porque a veces la carga es pesada. ¿Sabes qué es lo más pesado? Ver cuando una persona está torciendo el camino. Ha habido veces que me he querido acercar y en ese momento yo siento de parte de Dios que me dice: no. Porque si lo abordas, es peor. Se va a ir más rápido. Y yo estoy viendo cómo está caminando. Y entonces yo me pongo a llorar y le digo: Señor, ¿pero qué puedo hacer? Y me dice: nada. Cada quien debe pagar por sus consecuencias. Pero yo siento feo, mi hermano. Siento como si uno de mis hijos estuviera desviando. Es lo mismo que siento cuando uno de ustedes. Eso, por ejemplo, es muy doloroso. Es muy doloroso. Siguiente, versículo 9. ¿Cómo se llamó el mensaje? Si te fijas cuántas características, mi hermano. Dentro de un problema entre ellos, mira lo que se puede sacar. Mira versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Es decir, Pablo nunca le pidió nada a la iglesia de Tesalónica. ¿Te acuerdas qué iglesia era la única que apoyaba? ¿Te acuerdas? Filipenses. La única que apoyaba. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? La Biblia enseña que el pastor no es cobrador ni es abonero. Aunque la misma Biblia enseña que ustedes tienen una obligación con este lugar y conmigo. Tienen una obligación. Pero ¿sabes algo? Cuando Dios me dijo que abriera la obra, también me dijo que nadie me iba a pagar. Él me dijo que el que me iba a pagar era Él. Y esa es la razón, mi hermano, mi hermana, por la que nunca, tenemos casi 5 años, y nunca nadie puede decir que se le ha hablado por teléfono o se le ha pedido dinero. Nunca, mi hermano. ¿Sabes qué? Aquí no cobramos diezmo. Y la razón es muy sencilla. Y te voy a explicar por qué. Y espero que esto lo entiendas. Dios le dio en el monte Sinaí la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. 3 tipos de leyes. La ley moral siempre ha estado vigente. ¿Te acuerdas cuando le dio Dios a Moisés esas 3 leyes? ¿Tú te acuerdas?
en el monte Sinaí, cuando sacó a Israel de Egipto. Ok. ¿Cómo te puedo demostrar que la ley moral siempre ha estado vigente? Aunque no llegaron a ese año en el monte Sinaí. Por ejemplo, Adán y Abel. Caín mató a Abel. ¿No fue castigado por Dios? Dices tú, pero no había ley. La ley moral siempre ha estado vigente, aunque no lo hubiera dado. Por ejemplo, ¿por qué Dios castigó a toda la generación de Noé si no había ley? Por lo mismo, la ley moral. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué José corrió de la mujer de Potifar? Por la misma ley moral. El diezmo, mi hermano, mi hermana, es muy sencillo. Está dentro de la ley ceremonial. Y la ley ceremonial y la ley civil fueron abolidas. Si te das una vuelta por Hebreos, por Gálatas dice, bueno, si se quieren circuncidar, dice, es necesario que guarden toda la ley. Es decir, no podemos nomás agarrar una cosita de la ley ceremonial. No, te quieres circuncidar, entonces agarra toda la ley. Dice, de la gracia habéis caído. ¿Sí te fijas, mi hermano? Por eso es tan sencillo. Ahora, si tú dices, ¿y por qué en Hebreos menciona el diezmo? Es bien fácil. Si tú ves el contexto donde menciona el diezmo, el punto central de ese pasaje es que la Escritura nos está diciendo la importancia del sacerdocio inmutable, eterno de Jesucristo, igual al de Melquisedec. El diezmo no es punto central, solamente se menciona como haber mencionado cualquier otra cosa. Por eso no cobramos diezmo, mi hermano, mi hermana. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú ofrendas, mi hermano, pues gloria a Dios. Pero si no ofrendas, también gloria a Dios, mi hermano. Este lugar fue Dios el que lo abrió, fue Dios el que me puso, y es Dios el que tiene que sostenerlo si Él quiere que siga abierto. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso el apóstol Pablo, mira, él dice, yo nunca pedí nada. Incluso trabajaba de día y de noche. El pastor de Dios, mi hermano, tristemente te voy a decir algo. Ahora en lo del COVID, sí se dieron cuenta del COVID, ¿verdad? Ok. Mi hermano, había pastores que iban a las casas no a ver cómo estaba la familia, iban por el dinero. ¿Triste? No, mi hermano, no es triste. Tristísimo. Versículo 10. Más características, mira. Vosotros sois testigos, y Dios también pone como testigo a Dios, de cuán santa. Esa palabra es vivir de manera agradable. Es la única vez en el Nuevo Testamento, josíos en el griego. Cuán santa, justa, recta e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Número 7, el comportamiento. Agradable delante de Dios, recto, irreprochable. Siguiente versículo. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Número 8, el pastor de Dios siempre te va a alentar a obedecer, no a que le eches a la canasta. Claro, mi hermano, que el dinero se necesita. Sí, mi hermano, sí se necesita, pero la razón es que tú tienes que dar porque hay paz con Dios en tu corazón. Es porque habita el Hijo de Dios en tu corazón, no por otra razón.
Número 8, versículo que sigue, 12. Siempre te va a animar a obedecer a Dios. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Número 9, el pastor de Dios siempre te va a animar a caminar de la mano de Él, pero con su ejemplo, mi hermano. Con el ejemplo. Ahora, no quiero que pierdas de vista capítulo 1, porque tú puedes decir: ay, pues órale, los predicadores, órale. Pero no te olvides, mi hermano, ¿cuál es el contexto? Capítulo 1 nos dijo cuáles son las características de los hijos de Dios. 1, creen la verdad de Dios y se refleja en sus obras. 2, sirven a la obra hasta no poder más. 3, son constantes bajo cualquier circunstancia, porque tienen los ojos puestos en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, son imitadores de Dios. Esto es lo que debes observar en ti. Número 5, a pesar de la aflicción, hay gozo de Dios en el corazón. Número 6, vivían esperando el regreso de Cristo. Esto es para ti. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: hoy esto es para ti. Y dile tú: pues para ti también. Y mira en el capítulo 2, dentro de este problema local que hay, qué riqueza nos da las características de los predicadores de Dios. 1, no predicamos para agradar a las personas. Número 2, tenemos paciencia con todos. Hace algún tiempo, mi hermano, mi hermana, una persona me decía: es que fulanita, dice, es su consentida. Le digo: pues no. Si hay consentidas aquí, pues entonces más bien sería mi hermana Irma, que luego seguido le damos una vuelta. Y eso porque sé que está sola, mi hermano. Mi hermana Elo, que seguido va mi esposa a verla, entonces también es una de las consentidas. A mi hermana Chepis luego le caigo a tomar café. No, mi hermano, todos. Si tú apoyas, gloria a Dios, mi hermano. Si no apoyas, también gloria a Dios, mi hermano. Si tú nos permites que seamos ayuda, lo vamos a hacer. Que seamos guía, lo vamos a hacer. Que seamos, aparte de pastor y oveja, amigos, también lo vamos a hacer. Pero es que tú lo permitas, mi hermano. Entonces, número 2, paciencia. ¿Con quién? Con todos, mi hermano. Número 3, predica solamente el consejo de Dios. Estas cosas las tienes que notar en mí. Y si no las notas, mi hermano, si tengo más taches que palomitas, tienes que salir corriendo de aquí. Número 4, está dispuesto a dar su tiempo, su bienestar, su comodidad, incluso su vida, de ser necesario. 5, una dependencia absoluta o total de Dios. 6, el amor a las personas es el motor precisamente de todas estas cosas. Número 7, un comportamiento agradable a Dios, recto, sin reproche. 8, siempre te animamos a obedecer a Dios. Y número 9, siempre te vamos a animar a obedecer con el ejemplo. Mi hermano, mi hermana, ojalá que esta palabra pueda ayudarte a tu crecimiento espiritual. La verdad es que yo sabía lo que seguía y yo dije: ay, pues eso no nos importa. Pero ya cuando empecé a orar y empecé a leer, yo dije: qué barbaridad. Ojalá que los jóvenes que están predicando puedan ver
estas cosas en su vida. Y si no, bueno, pues hay que trabajar en ellas. Mis hermanos, tenemos algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y para ser despedidos. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias porque nos hablas. Te pido que podamos ponerla por obra. Bendice las ofrendas y acompaña a cada uno de los hermanos a sus casas en el nombre de Jesús. Amén.